La crema de caramelo extra firme es una preparación exquisita, suave al paladar y extremadamente deliciosa. Su consistencia firme pero sedosa la hace ideal para dar un toque especial y profesional a una amplia variedad de postres. Gracias a su versatilidad, es perfecta para decorar tartaletas, cubrir pasteles de varios niveles o servir como relleno en diferentes preparaciones dulces. Su textura única permite que mantenga su forma, lo que la convierte en una excelente opción para decoraciones precisas y rellenos consistentes. En postres en vasitos se combina maravillosamente con capas de galletas, bizcochos o frutas caramelizadas, creando contrastes irresistibles de texturas y sabores. Además se posiciona como un ingrediente clave en helados artesanales, aportando una cremosidad y firmeza que elevan cualquier receta. Su equilibrio entre dulzura, firmeza y suavidad la convierte en un básico indispensable tanto en repostería casera como profesional. Sería muy feliz si me escriben desde qué país me están viendo mientras comienzo a elaborar esta maravillosa receta. Empiezo por preparar y pesar los 3 ingredientes que utilizaré en esta etapa. Utilizo 500 ml de leche entera, aunque se puede sustituir por leche sin lactosa, desnatada, de coco o de almendra según las preferencias. Peso 55 gramos de maicena, lo que equivale a 2 cucharadas soperas colmadas. Y en una cazuela de fondo grueso peso 300 gramos de azúcar blanca. A continuación mezclo los 55 gramos de maicena con una pequeña cantidad de los 500 mililitros de leche. Remuevo bien hasta que se integre completamente y reservo esta mezcla para usar más adelante. Llevo la cazuela al fuego a temperatura media y comienzo a derretir el azúcar, removiendo constantemente para evitar que se queme. El azúcar se irá fundiendo gradualmente, tomando un color dorado característico y formando el caramelo. Una vez derretido, bajo el fuego y añado la leche poco a poco, removiendo bien para integrar ambos ingredientes. Dejo que hierva a fuego bajo o medio, permitiendo que el caramelo se disuelva por completo y la mezcla se vuelva homogénea. Este paso puede tomar unos minutos, pero es clave para obtener una preparación perfecta. Cuando la mezcla haya hervido bien y los trozos de caramelo se hayan disuelto por completo, agrego la maicena disuelta con un poco de leche. Continúo removiendo hasta que la mezcla espese bien. Dejo que hierva por unos segundos más y luego apago el fuego. Con mucho cuidado, vierto el caramelo caliente en un recipiente resistente al calor. A continuación, cubro la superficie de la mezcla con papel film en contacto directo para evitar que se forme una costra. Dejo que se atempere a temperatura ambiente. Una vez que se ha enfriado lo suficiente, lo guardo en la nevera durante al menos 2 horas o por toda la noche. Aquí quiero mostrarte 2 tipos de nata o crema de leche que puedes usar para esta receta. Una de origen animal y otra de origen vegetal. Personalmente utilizo la nata vegetal Ambiente Puratos 250 mililitros, pero cualquiera de las 2 opciones funcionará perfectamente. Para comenzar, bato la nata o crema de leche durante unos 2 minutos aproximadamente hasta conseguir una textura firme. Una vez que la crema de caramelo se ha enfriado por completo, debido a su textura espesa, la bato ligeramente para suavizarla y obtener una consistencia cremosa. Esto facilita su incorporación a la nata montada. La integro en 2 tandas batiendo a velocidad alta hasta lograr una mezcla homogénea y suave. Además, puedes mezclarla con mantequilla sin sal si buscas una variante diferente.
La crema de caramelo es extremadamente versátil y deliciosa. Su textura cremosa y sabor equilibrado la convierten en una opción ideal para rellenar bombones, logrando una consistencia perfecta que se adapta a este tipo de preparaciones. También es excelente como capa en postres servidos en vaso, donde la suavidad complementa maravillosamente galletas trituradas, bizcochos o frutas caramelizadas. Con chocolate, combínala con ganache de chocolate oscuro para lograr un contraste de sabores increíbles. También puedes usarla como relleno en brownies o galletas tipo sándwich. Si prefieres una crema más líquida y menos espesa, puedes reducir la cantidad de maicena utilizada en la receta. Esto te permitirá obtener un caramelo más fluido, ideal para cubrir helados, panqueques o incluso como salsa para acompañar otros postres. Esta crema es perfecta para decorar tartaletas, cupcakes y pasteles de varios niveles, añadiendo un toque refinado y profesional. Su versatilidad permite combinarla con frutos secos o especies, lo que la convierte en un ingrediente sorprendente para cualquier ocasión. Otro punto a su favor es que es económica y fácil de preparar. Puedes conservarla sin problemas durante 7 días en la nevera bien tapada o incluso congelarla para usarla más adelante sin perder su textura ni sabor. Para decoraciones recomiendo utilizar boquillas grandes como las de número 353, número 1E y número 1M de Wilton, que son ideales para lograr acabados bonitos y profesionales. Espero que te haya gustado esta receta de crema de caramelo y si te ha sido útil puedes apoyarme compartiendo mis vídeos en tus redes sociales. Muchas gracias y hasta pronto. Hoy te enseño a preparar una crema diplomática de fresas, una crema suave, cremosa y muy estable, perfecta para rellenar y decorar todo tipo de postres. Si te gustan las cremas caseras con un intenso sabor a fruta, esta receta te va a encantar porque además de ser muy fácil de preparar, el resultado es espectacular. Aquí tengo 600 gramos de fresas frescas bien maduras, ya limpias y sin las hojas. Las voy a cortar en trocitos pequeños para que se cocinen más rápido y suelten todo su jugo. Las pongo en una cazuela con fondo grueso y añado zumo de medio limón. El limón ayuda a que las fresas no se oxiden y mantengan ese color rojo tan bonito que tienen cuando están maduras. Llevo la cazuela al fuego y dejo cocinar las fresas hasta que suelten todo su jugo y estén completamente tiernas. Cuando ya están cocinadas, las trituro hasta obtener un puré fino. Si quieres una crema completamente lisa, puedes colarla para retirar las semillas. Yo prefiero dejarla tal cual porque así aprovechamos toda la fruta y las semillas apenas se notan en la crema. Aparto la cazuela del fuego y añado una parte de los 500 mililitros de leche. Incorporo 100 gramos de azúcar blanco y mezclo. Añado 5 yemas de huevo y vuelvo a remover. Ahora voy a añadir 50 gramos de maicena. Si no tienes maicena o no te gusta utilizarla, puedes sustituir por 100 gramos de harina de trigo común. Añado unas gotas de esencia de fresa. Este ingrediente es totalmente opcional, pero le aporta un aroma todavía más intenso. Incorporo el resto de la leche y mezclo muy bien hasta que todos los ingredientes queden perfectamente integrados. Vuelvo a llevar la cazuela al fuego. Ahora voy a cocinar la crema sin dejarte de mover hasta que espese muy bien. Poco a poco irá tomando cuerpo hasta conseguir una textura como esta, una deliciosa crema pastelera de fresas. En este punto ya la tenemos lista. Si la quieres utilizar así, ya tienes preparada una crema pastelera de fresas perfecta para rellenar cualquier postre. Pero yo le voy a añadir 150 gramos de mantequilla. Puede estar fría o a punto de pomada como la estoy utilizando
siento yo. Remuevo muy bien. Con el calor de la crema la mantequilla se derrite enseguida y queda completamente integrada. Cuando ya está bien mezclada, dejo que dé un pequeño hervor durante unos segundos más. Paso la crema a un bol, una fuente o cualquier recipiente resistente al calor. También puedes dejarla en la misma cazuela si lo prefieres. La cubro con film transparente en contacto directo con la superficie para evitar que se forme una costra. La dejo enfriar completamente a temperatura ambiente y una vez fría la guardo en la nevera hasta el momento de utilizarla. Incluso puedes prepararla el día anterior y dejar este paso ya adelantado. Ahora vamos a preparar la crema diplomática. En el bol de la batidora añado 2 tazas de nata vegetal Ambiante Puratos, que es la que yo suelo utilizar porque me gusta mucho el resultado que da. Pero tú puedes utilizar la nata para montar crema de leche o crema chantilly que utilices habitualmente en tu país. Añado también un cuarto de taza de azúcar glass y bato durante unos 3 minutos o hasta conseguir una nata bien firme con picos firmes como estos. Saco la crema pastelera de fresas de la nevera. Con la batidora en marcha voy añadiéndola poco a poco, cucharada a cucharada. Empiezo incorporando 2 o 3 cucharadas y continúo añadiendo más cantidad conforme se va integrando. Yo he añadido toda la crema pastelera, pero si lo prefieres puedes reservar la mitad para utilizarla como crema pastelera de fresa y transformar solamente la otra mitad en crema diplomática. Así tendrás 2 elaboraciones diferentes listas para utilizar. Y mira qué textura tan maravillosa. Una crema diplomática de fresas muy cremosa, ligera, firme y perfecta para rellenar y decorar todo tipo de tartas y postres. Lo mejor de esta receta es que puedes preparar la crema pastelera el día anterior y el mismo día que la necesites simplemente montar la nata y mezclar ambas preparaciones. No tiene ningún secreto y tampoco necesitas una batidora de pedestal. Si tienes una batidora eléctrica de mano, también puedes prepararla sin ningún problema. Cuéntame en los comentarios desde qué país me estás viendo. Me hará muchísima ilusión leerte. Y también dime qué recetas de mi canal has preparado o cuál de todas las cremas que tengo publicadas es tu favorita. Si todavía no estás suscrito al canal, te invito a suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguna de mis próximas recetas. Ahora te voy a enseñar cómo la voy a utilizar. Voy a hacer la demostración como siempre en mis tutoriales. Voy a rellenar una manga pastelera con una boquilla 1M de Wilton para que puedas ver bien la textura y cómo se comporta la crema. Ahora voy a decorar un par de tartaletas para que veas cómo queda la crema una vez montada. Qué bonita queda y lo bien que se mantiene la forma. Es una idea perfecta por si estás buscando una forma de presentarla o necesitas inspiración para utilizarla en tus postres. En las tartaletas le he añadido base de Nutella porque la combinación de chocolate con la crema de fresas funciona increíblemente bien. El contraste es delicioso de verdad. El chocolate, la crema suave y el sabor a fresa hacen un conjunto espectacular. Muchísimas gracias por acompañarme un día más. Gracias y hasta pronto. En el tutorial de hoy vamos a elaborar una crema extra firme de café, una crema deliciosa que hace tiempo quería tenerla en mi canal. En la lista de muchas cremas que ya tenemos, pues añadimos esta también, súper cremosa, firme y deliciosa, perfecta para rellenar tartas, decorar pasteles y hacer elaboraciones increíbles con esta deliciosa crema. La textura queda impresionante y el sabor, madre mía, delicioso de verdad. Así que vamos directamente con los ingredientes. Comienzo añadiendo 8 huevos enteros en un bol apto para calor. Añado también 300 gramos de azúcar blanca común y remuevo un poco con unas varillas para mezclarlo todo. Ahora llevo el bol al fuego donde ya tengo preparada una cazuela para el baño María. Coloco el bol sobre la cazuela y sin dejar de remover voy a esperar hasta que los huevos y el azúcar alcancen una temperatura de 80 grados Celsius.
Mira el cambio de cuando empezamos y cómo los huevos y el azúcar al calentarse van cambiando completamente la textura. Mira esta espuma que se forma por encima. Es muy importante no dejar nunca de remover, si no es constantemente, por lo menos a cada ratito, para evitar que los huevos se coagulen. Coloca un temporizador si tienes, muchísimo mejor, así estarás segura o seguro de que los huevos están alcanzando los 80 grados y quedan perfectamente cocinados y muy bien pasteurizados. Y mientras seguimos removiendo, cuéntame aquí abajo en los comentarios desde qué país me estás viendo y saber desde dónde siguen mis recetas y mis tutoriales. Una vez alcanzados los 80 grados Celsius, así tiene que quedar la mezcla. Mira la espuma que queda por arriba. Ahora aparto el bol del baño María y dejo que la mezcla baje un poquito la temperatura. Ha bajado aproximadamente a 60 grados y aquí es donde voy a añadir de 2 a 3 cucharadas de café soluble tipo Nescafé. Esto es opcional, si quieres lo puedes disolver aparte con un poquito de líquido, pero no te preocupes porque poco a poco se va disolviendo perfectamente dentro de la mezcla. Una vez que tengo completamente fría la crema de huevos con café, voy a añadir en otro bol 2 paquetes de mantequilla de 250 gramos cada uno. En total 500 gramos de mantequilla a punto de pomada. Mira la textura, el dedo se tiene que hundir fácilmente así como te lo estoy mostrando. Este paso es súper importante para conseguir una crema verdaderamente cremosa y deliciosa. Voy a comenzar batiendo la mantequilla aproximadamente durante unos 5 minutos y cada cierto tiempo paro la batidora para bajar bien los laterales del bol porque la mantequilla suele quedarse pegada y necesitamos integrarla perfectamente toda. Una vez que la mantequilla ha triplicado su volumen y tiene esta textura tan cremosa, voy a comenzar a añadir poco a poco en varias tandas la crema de huevos con café. Voy batiendo, paro, repaso laterales, bajo la crema hacia el centro y vuelvo a añadir más crema de café con huevos, así hasta terminar toda la cantidad o la cantidad que tú necesites preparar. Si quieres hacer menos cantidad, simplemente utiliza 4 huevos, 150 gramos de azúcar y solamente 250 gramos de mantequilla. Y mira esta textura de verdad, mira qué crema tan perfecta he conseguido. Súper cremosa, firme y deliciosa. Madre mía, ni te cuento cómo está esto de bueno. Ahora la voy a pasar, como hacemos siempre en mis tutoriales, a mangas pasteleras para enseñarte bien la textura final. Esta crema es perfecta para rellenar pasteles de plancha, tartas de varios pisos, tartas de cumpleaños, decoraciones, cubrir pasteles antes del fondant y muchísimas elaboraciones más. Además, combina perfectamente con nueces, caramelo, toppings o cualquier relleno que se te ocurra. Pero, sinceramente, así tal cual con este sabor a café, queda deliciosa de verdad. Voy a utilizar la boquilla grande número 1E y la 1M de Wilton y te voy a enseñar varias decoraciones en platos, vasos y cuencos para que puedas ver perfectamente cómo trabaja esta crema. Mira qué firme queda, mira esta textura mousse tan espectacular. Incluso le doy la vuelta al plato para demostrarte que la crema no se cae, no se mueve y no le pasa absolutamente nada. Prueba de gravedad superada al 100%. Lo único que sí te aconsejo es que una vez terminada la crema, si la vas a utilizar pronto, mejor no la guardes en la nevera. Al tener bastante cantidad de mantequilla, endurece muchísimo y luego para volver a utilizarla tendrás que dejarla nuevamente a temperatura ambiente y posiblemente volver a batirla o removerla con una espátula para recuperar esta textura tan cremosa. Mi consejo es dejarla tapada con plástico en contacto directo y conservarla fuera de la nevera si la vas a utilizar
utilizar al día siguiente o en pocas horas. Y si esta receta te está gustando, comparte este tutorial con algún amigo o amiga que creas que van a disfrutar muchísimo preparando esta crema. Así me ayudas muchísimo a que más personas conozcan mis recetas y también mi canal. Suscríbete si todavía no estás suscrito, activa la campanita y no te pierdas los próximos tutoriales porque voy a utilizar esta crema en futuros pasteles y recetas que te van a encantar. Te mando un beso enorme y nos vemos en la próxima receta.